Solicitamos al doctor Sabater dé inicio a su conferencia El sentido humano y social de la universidad. Queridas amigas, queridos amigos, ante todo, muy buenas tardes y empiezo, por supuesto, por mostrar mi agradecimiento por el honor que me hace la Universidad de Baja California de haberme permitido compartir con ellos y con todos vosotros las celebraciones de estos 50 años de trabajo fructífero, creciente, que se va ampliando, que se va ramificando y que estoy seguro de que está lleno de promesas para los próximos lustros. Evidentemente, además, para un universitario es agradable encontrar otra casa, porque para nosotros todas las universidades son como nuevas casas, y para mí encontrar una casa también aquí en la Baja California de México, en Mexicali, con todos vosotros, es un nuevo apoyo para la tarea y el trabajo que uno realiza, y es sentirse un poco reconfortado a lo largo del tiempo cuando recuerde que en muchos lugares se trabaja, se lucha por la civilización, por la cultura, por la paz, por las libertades humanas, por la plena realización del humano, como reza el hermoso lema de esta universidad. Estamos todos acosados por noticias tenebrosas de muertes, de tragedias, de conspiraciones, de destrucción de lo humano, de explotación. Es bueno saber que existen lugares en que se está luchando exactamente por lo contrario, por mantener las cosas que valen, las cosas que importan, las cosas que van haciendo duradera y transmisible a nuevas generaciones la dulce y valiente carga de la humanidad que todos compartimos. Bueno, yo quisiera hablar efectivamente de la tarea, de cuál puede ser hoy la tarea de la universidad, y para eso, previamente, quizá debamos hacer una consideración general de qué significa la educación en un Estado democrático. Insisto, en un Estado democrático porque la educación está desde sus orígenes como tal tarea humana de transmisión de conocimientos, pero sobre todo de transmisión de valores, de ciudadanía y de convivencia, está siempre ligada a la idea de democracia. Es decir, para los griegos, democracia y paideia eran dos términos que iban juntos, que se complementaban. Los griegos siempre pensaban, proyectando su pensamiento sobre la Persia, la gran Persia, que les amenazaba y que en más de una ocasión les invadió y se convirtió en su enemigo, de hecho, y los griegos pensaban que Persia era lo contrario de lo que era la democracia griega. En Persia no podía existir una educación porque los seres humanos estaban ya determinados desde su nacimiento y por su nacimiento a ocupar un puesto concreto dentro de la sociedad. Entonces, lo que había no era educación, sino adiestramiento o domesticación. El hijo del campesino era preparado para ser campesino, el hijo del comerciante para dedicarse al comercio, el hijo del guerrero aprendía a disparar flechas o a montar a caballo, y cada uno de los elementos, de los personajes de la sociedad estaban determinados desde la cuna a cumplir una misión, y por lo tanto su educación era simplemente prepararse a hacer bien aquella cosa que no tenían más remedio que hacer y que estaba determinado por la sociedad que tenían que hacer. Pero en cambio los griegos sí educaban, es decir, sí daban unos conocimientos que no determinaban lo que los seres humanos iban a hacer en la sociedad.
eran conocimientos abiertos, conocimientos no para hacer tal o cual cosa, sino para participar en la vida colectiva y para gestionar los asuntos de la comunidad. Porque lo importante es que en una democracia todos somos gobernantes. Y claro, para ser gobernante hay que tener una preparación. Si fuéramos solamente súbditos, si fuéramos solamente vasallos, personas que tenemos que cumplir obligatoriamente con un programa establecido por otros, para eso no hace falta ser educado. Para eso, con unos cuantos conocimientos técnicos para desempeñar una función que nos han mandado hacer, ya es bastante. Pero si verdaderamente vamos a ser dirigentes de la sociedad, si vamos a intentar junto con otros orientarla en un sentido o en otro, entonces es lógico que tenemos que tener una preparación amplia, general, universal, no solamente técnica o laboral, sino humana en el pleno sentido de la palabra, para ser ciudadanos completos, ciudadanos en el pleno y cabal ejercicio de la palabra. Y claro, evidentemente esta formación completa, esta formación integral, no puede nunca concebirse exclusivamente como una transmisión de destrezas laborales. Es evidente que es importante que los ciudadanos tengan capacidades o unas disposiciones para poder llevar a cabo trabajos, para poder llevar a cabo unas funciones de producción y colaborar, por supuesto, a la prosperidad de la comunidad, etcétera. Pero eso no es todo. Eso es una parte, pero no es todo. Lo importante es esa otra dimensión de ciudadanía que les hace gobernantes o futuros gobernantes de la ciudad. En su política, Aristóteles, mencionando esos asuntos, dice: antes de llegar a gobernar tendrás que haber sido gobernado. Se refiere a la educación, es decir, la primera vez que somos gobernados en nuestra vida es cuando somos educados. Educar es transmitir aquello que luego se va a convertir en los valores del futuro gobernante, que es ese ciudadano que va a llegar después a desarrollarse y a convertirse, junto con otros, en uno de los rectores de la sociedad. Por lo tanto, la responsabilidad de la democracia es que depende su mantenimiento de cada uno de sus miembros. Para saber si es importante o no una educación, tenemos que pensar como si cada una de las personas que van a ser educadas fuese la que tuviera que tomar la decisión definitiva del futuro de la sociedad, porque en cierta forma es así, va a colaborar con su voto, con su acción política a la gestión de la sociedad. Por lo tanto, toda educación democrática es educación de príncipes, es educación de aquellos que van a mandar en la sociedad, y para eso es para lo que pasan por una formación que les transmite, sí, conocimientos, pero sobre todo les transmite valores, modos de vida, capacidad de compartir y, sobre todo, yo creo, diría, un cierto sentido de la justicia. A mí me parece que la idea de justicia, que no es simplemente una virtud abstracta, sino es el arte de convivir rectamente con los demás. Es decir, la justicia es la libertad concreta compartida con otros. No hay oposición entre libertad y justicia. La libertad injusta no es tal, sino es depredación o explotación o convertirse en fiera para los demás. La verdadera libertad concreta, compartida, civilizada, democrática, es lo que llamamos justicia, es decir, la realización de aquello que nos corresponde junto a lo que corresponde a los demás, de saber lo que compartimos con los otros, esa capacidad simbólica, humana, que nos convierte en iguales, en semejantes de los demás. La justicia yo creo que es el verdadero contenido de la educación. Transmitir un sentido de la justicia a todos los niveles, en el sentido social, económico, pero en el sentido también de las relaciones humanas, de las relaciones de pareja, de la realización de nuestra propia libertad creadora, etcétera. Ese amplio sentido de la justicia yo creo que es el verdadero contenido general de la educación, desde la más primaria hasta la educación más elevada universitaria. Hoy tendemos a una educación fundamentalmente técnica y
Estamos viendo que lo que se mide, cuando se hacen esos baremos en que miden cómo funciona la educación en tal o cual país, siempre se aplican baremos técnicos, como los resultados en pruebas matemáticas, los resultados en pruebas de competencia lingüística, etc. Cosas que son todas ellas, por supuesto, importantes. Pero lo que es difícil de medir es precisamente esa capacidad, esa adecuación de la educación a la realización de la ciudadanía, a la realización de nuestra plena condición de gobernantes libres junto con los otros de nuestros países. Eso es lo que se deja un poco de lado. Lo importante es manejar nuevas tecnologías, lo importante es ser competente en ciencias y poder, digamos, derrotar a los adversarios comerciales en buena lid, etc. Bueno, yo creo que, en último término, todas estas cuestiones, que son importantes, como digo, están ligadas al desarrollo de la razón. Y la mayoría de las personas que se ocupan de educación dirán, bueno, evidentemente, educar es desarrollar, cultivar y alimentar la razón del ser humano, que es lo que nos sirve para movernos por el mundo. Ahora bien, yo creo que hay dos funciones diferentes en la razón, y estas dos funciones también indican dos usos distintos o complementarios, pero perceptiblemente diferentes, de la educación. Por un lado está lo que llamamos lo racional. Ser racional es ser capaz de encontrar los medios adecuados para llevar a cabo un fin. Si yo quiero bajar incólume desde un 8º piso hasta la calle, pues es bueno que utilice un ascensor o unas escaleras y que no salte por la ventana, porque eso evidentemente no me favorecería la salud. Y en cada uno de los objetivos, de los propósitos que tenemos en nuestra vida, hay una serie de medios adecuados, racionales, decimos, que son los que mejor cumplen con ese fin que queremos llevar a cabo y además pues, con el mínimo de riesgo y con el mínimo de esfuerzo y de sacrificio por nuestra parte. Esto es lo racional, es decir, la forma en que nos arreglamos con las cosas, la forma en que tratamos con los objetos. Lo racional es saber arreglárselas y tratar bien con los objetos. La técnica es sumamente racional, porque es una serie de prótesis, de mecanismos que nos permiten tratar mejor con los objetos, hacerlo más fácilmente, hacer nuestras tareas más ligeras, más fáciles de sobrellevar, más rápidas, etc. Es decir, lo racional es nuestro trato con los objetos. Pero además de lo racional está lo razonable. Lo razonable es cómo tratamos con los sujetos. Estamos rodeados no solo de objetos, sino de sujetos. Si se prepara a los individuos solo para ser racionales, tenderán a tratar a los sujetos como si fueran objetos. Lo razonable es el trato que damos a sujetos como nosotros, es decir, no simples cosas que no son más que lo que son, sino ese tipo de cosas que deciden y que también voluntariamente intervienen en la planificación de sus vidas, como nosotros. Es decir, cuando uno trata con un objeto, basta que conozca sus características para saber cómo manejarlo mejor. Cuando uno trata con un sujeto, hace falta que conozca los mecanismos para ponerse de acuerdo con él, para suscitar su apoyo, su complicidad, su fraternidad. Y es distinto lo racional de lo razonable. Si yo quiero apoderarme de las riquezas de un país, es perfectamente racional el que yo bombardee o asesine a sus habitantes para robarles sus riquezas. Es un método racional, pero no razonable. Es decir, es una forma de tratar a los demás como si fueran objetos, como si fueran cosas, pero no es una forma de relacionarse adecuadamente con sujetos. Si queremos una realización plena de la humanidad, lo que tenemos que lograr es una educación tanto racional como razonable. Primar solamente lo racional y olvidarnos de lo razonable. Creer que lo racional es importante, es cuantificable, es práctico, y en cambio olvidar la parte práctica de lo razonable. Horroriza un poco cuando uno oye personas adultas que viven en este mundo convulso
y aterrador en ocasiones en que todos vivimos, y que consideran que lo único práctico es aprender a manejar instrumentos, a manejar herramientas, a hacer cálculos, a aprovechar ventajas materiales, y olvidan la parte de la capacidad de expresar, de persuadir, de cooperar, de entender argumentaciones, es decir, todo lo que forma lo razonable de la vida. ¿Cómo va a ser práctico aprender a manejar objetos cuando tenemos que vivir entre sujetos? ¿O es que vamos a dar por hecho que todo nuestro futuro va a ser simplemente una forma de transformar a los sujetos en cosas para poder manejarlos mejor de acuerdo con la única educación que nos han dado? Yo creo por eso que una verdadera búsqueda de lo razonable tiene que ser capaz de desarrollar esas dimensiones de comprensión del otro como sujeto, que tantas veces nos faltan, ¿no? Una de las dimensiones fundamentales, me parece, y en una democracia es muy importante, es la capacidad de persuadir y de ser persuadido por los otros. Capacidad de persuadir, es decir, de expresar de manera inteligible nuestras demandas sociales, humanas, etcétera, a los demás. Muchas de las formas de violencia que hay en nuestro mundo nacen de que hay personas que no han sido preparadas para expresar comprensiblemente sus demandas a los otros. Se encuentran enmudecidos por su falta de argumentación, por su falta de capacidad de expresión, y recurren a la violencia para llamar la atención o para ser escuchados, ya que no creen que van a ser escuchados cuando hablen, piensan al menos que serán escuchados cuando golpeen. Entonces, la capacidad de persuadir, es decir, de argumentar y de expresar razonablemente nuestros deseos, es una de las formas fundamentales que yo creo que debe ser desarrollada en la educación. No nace por casualidad, no nace espontáneamente. Hay que preparar a los individuos para ser capaces de persuadir. Pero aún más importante, también para ser capaces de ser persuadidos, es decir, de aceptar y comprender los argumentos de otros, de que las argumentaciones que otros nos aporten, entenderlas, entender esas expresiones de deseos inteligibles y reaccionar frente a ellos. Digo que es importante no solo capacidad de persuadir, sino ser persuadido, porque yo, desventuradamente, vengo de un país, y quizá no sea el único, en el que hay un cierto orgullo en ser impersuadible. Es decir, conozco personas de mi provecta edad que dicen: yo pienso lo mismo que pensaba cuando tenía 18 años. Señal inequívoca de que ni ahora ni a los 18 años ha pensado nunca nada. En todo caso, se le habrá metido una idea en la cabeza, como esas moscas que se meten en las botellas y no encuentran la salida y se quedan zumbando dentro, ¿no? Entonces, no hay ningún desdoro, ninguna humillación en ser persuadido por argumentos. Una vez al gran economista John Maynard Keynes, un periodista haciéndole una entrevista muy indignado le decía: pero profesor Keynes, hace 2 años usted proponía una solución completamente diferente a este problema, sostenía una postura distinta a la que hoy sostiene, ¿cómo puede ser? Y le dijo Keynes: pues mire, tiene usted razón. ¿Sabe lo que ha pasado? Que reflexioné y me di cuenta de que estaba equivocado. Y yo, cuando me doy cuenta de que estoy equivocado, cambio mi manera de pensar. ¿Usted qué suele hacer en esos casos? Bueno, pues eso es el asunto. Es decir, cuando uno se da cuenta de que está equivocado, lo que suele hacer es cambiar de forma de pensar. Si uno nunca se da cuenta de que está equivocado, mala cuestión. No quiere decir que no vaya a estarlo, seguro que lo está a veces, pero no nota la diferencia entre estar equivocado o no. Bueno, ese tipo de problemas muchas veces se convierte en barreras difíciles, en barreras insalvables en la relación humana. Por eso, la capacidad, digamos, de persuadir y de ser persuadido, yo creo que es una de las dimensiones de lo razonable que tienen que ser transmitidas y enseñadas. Cuando hablamos de las tareas ya específicamente de la universidad, hemos hablado de la educación en general. Es evidente que hay una educación básica, una educación fundamental que todos debemos tener, y ahí hay que insistir en la importancia de esa educación compartida y que ojalá sea lo más larga y lo más completa posible. Y fíjense que esto quiere decir que esa educación es siempre, toda educación en general, es siempre una cuestión pública.
Es decir, puede haber una educación, y debe haber, una educación pública en el sentido de financiada por el Estado y por los ciudadanos, que es la más importante de cada país, porque es la que atiende las necesidades de todos los ciudadanos, sobre todo de aquellos que no se lo podrían pagar por sí mismos, que no lo podrían conseguir por sí mismos. Hay personas que hemos tenido la suerte de nacer en una familia donde había cultura, donde había palabra, donde había música, donde se daba importancia al conocimiento y, aunque naturalmente también necesitamos ser educados, pero ya tenemos medio camino recorrido. Pero hay personas que desgraciadamente nacen pues, o bien sin familia o con familias que no cumplen estas expectativas. Y esas personas solo cuentan con la sociedad, solo cuentan con nosotros para formarse, para desarrollarse, para no tener que repetir las fatalidades del destino, porque la verdadera educación es una lucha contra lo fatal, contra la fatalidad del destino, contra la fatalidad que hace que el hijo del pobre siempre tenga que ser pobre, que el hijo del ignorante siempre tenga que ser ignorante. Contra esas fatalidades es contra las que lucha la educación. Y cuando se aplica a esas personas que no tienen medios ellos propios, ni nacen en un ambiente propicio para la educación, solo cuentan con el apoyo y con la exigencia de la sociedad para preocuparse por educarlos. Por lo tanto, la exigencia educativa es siempre pública. Se financie por el Estado o incluso cuando se financia con medios privados de forma concertada con el Estado, en cualquier caso es la sociedad la que tiene que preocuparse por la enseñanza. La educación no es nunca un asunto de papá, mamá, el nene y la nena, no, siempre es un asunto de la sociedad. Nos va a todos algo muy importante en que se eduque bien y en que haya una educación públicamente responsable y que responda y que sea capaz de dar cuentas a la sociedad de lo que hace. Ahora bien, esa educación, insisto, nace desde sus puntos más bajos hasta las zonas más elevadas de la universidad. No todo el mundo obligatoriamente tiene que recorrer todo el camino, algunos pueden seguir unas formaciones profesionales de otro orden y la universidad pues es algo que normalmente queda más bien destinado a un grupo determinado de personas, a veces, por desgracia, solo por cuestiones de clase, otras por cuestiones de vocación, ¿no? ¿Cuál es entonces la función propia que podría tener una universidad? Hace muchos años, don José Ortega y Gasset, el filósofo español, escribió un trabajo que fue importante en su época, aunque hoy nos queda evidentemente ya un poco lejano, que se llama Misión de la Universidad. En esa misión de la universidad, Ortega señalaba tres funciones que consideraba importantes de la función de la universidad. Por una parte, transmisión de la cultura, transmisión de conocimientos y de cultura en sentido amplio. Es decir, yo creo que vivir en un ámbito universitario es también es una forma de respirar. Es una forma de respirar culturalmente, de respirar el conocimiento. No es una simple formación que se puede dar a un botón y que la podríamos recibir por la vía de una pantalla, sino que es algo que se crea en una convivencia, en un compañerismo, en una colaboración entre los profesores, alumnos, seminarios, etc. Todo eso forma parte de la transmisión de la cultura, que es la primera de las misiones de la universidad que señala Ortega. La segunda, más específica, sería la enseñanza de profesiones. Es decir, a diferencia de, como hemos dicho, de la educación general, que simplemente prepara a ciudadanos para que hagan con su vida un poco lo que quieran o lo que pretendan, la universidad, pues en cada una de sus ramas, propone formar profesionales en un campo determinado. Ya sí, en la universidad hay una opción por un camino determinado dentro de los muchos que se pueden seguir. Y luego la tercera condición, la tercera misión que señala Ortega es la investigación científica y la formación de hombres de ciencia. Es decir, la universidad no solamente es docencia, sino investigación también. Y esa dimensión de investigación es muy importante. Formar, no solamente investigar las personas que ya estamos dentro de la universidad, sino ser capaces de formar investigadores. Y ahí hay algo distinto
Yo creo entre ser simple profesor, simple lo digo no peyorativamente ni mucho menos, porque creo que no hay tarea más alta, ser un profesor sin más y ser un investigador o un sabio. No siempre los grandes sabios sirven para profesores. Yo creo que eso es uno de los grandes equívocos a veces que hay en las universidades. A veces se considera que una persona muy sabia tiene que ser un excelente profesor, no es verdad. Yo, al contrario, creo que los buenos profesores tenemos que ser un poco ignorantes. Cuanto más ignorantes, mejor. Por una sencilla razón. Porque los que somos bastante ignorantes entendemos muy bien a la gente que no sabe. Es decir, lo malo de los sabios es que no comprende a los que no saben. Es decir, yo conozco amigos extraordinariamente destacados en sus materias que se impacientan y que sufren en las clases porque como los alumnos no saben, les hacen preguntas que les parecen torpes, etcétera, se indignan porque piensan que la gente es de mala voluntad, que no sabe porque no quiere saber, porque es torpe aposta, para fastidiar a los demás. Entonces, claro, no entienden que realmente es que hay personas que no saben y que quieren llegar a saber. En cambio, el que es más ignorante comprende qué es lo que no saben los otros. O sea, cuando uno explica bien una cosa, es cuando la ha aprendido lo suficientemente reciente como para entender qué es lo que el otro no comprende en ese momento y sigue los pasos adecuados para llevar a la persona a comprender. Pero efectivamente, ser un buen profesor es algo imprescindible en una universidad y es la tarea básica, si se quiere. Pero también hay que formar ese otro investigador científico que no tiene por qué ser un profesor, que es el capaz de descubrir, de inventar, de llevar la ciencia más allá, no solo de transmitirla, sino de llevar la ciencia más allá. Eso también es tarea de la universidad. En uno de los momentos de ese ensayo que yo decía, dice Ortega que la universidad debe ser un motor histórico. Un motor histórico en el sentido cultural, en el sentido científico y en el sentido también, ¿por qué no?, ciudadano y humano general. Un motor histórico tiene que ser una dínamo que mueva en buena medida a toda la sociedad. Yo creo que hoy el problema quizá que aqueja a muchas universidades es que ha irrumpido en la financiación y en la socialización de la universidad esos sponsors, esos mecenas empresariales que en un primer momento fueron muy bien recibidos, y es lógico dentro del campo universitario, porque todos pensamos que está bien, esas empresas pueden servir para que la universidad se abra y se relacione mejor con la sociedad y responda a urgencias concretas de producción, de economía, etcétera, de cada zona en donde se instala la universidad. Pero claro, el problema es entonces que hay un momento en que las empresas terminan por determinar qué es lo que va a ser la universidad. Es decir, no colaboran con la universidad, sino que la configuran. Al final, la universidad es simplemente una especie de agencia de colocaciones para esas empresas que son las que dictan qué es lo que quieren que salga de la universidad. Queremos tantos ingenieros y tantos abogados y tantos no sé qué, y se pide ya de antemano, las empresas piden lo que necesitan y la universidad es una especie de fábrica que surte a las empresas de eso que piden. Claro, esto tiene el peligro de que hay una serie de dimensiones fundamentales, sobre todo humanísticas, las más relacionadas con la reflexión, con la comprensión del mundo, de la sociedad, con la lengua, con el arte, con la creatividad, que no son nunca pedidas por nadie. Es decir, las empresas no piden filósofos, no piden filólogos, y por lo tanto esas materias van quedando relegadas. Se dice que no son actuales, se dice que ya están un poco pasadas de moda, cuando en realidad lo único que se quiere decir es que no tienen sponsor, que no tienen una empresa que las financie y que, por lo tanto, la universidad acepta que está al servicio de empresas y las empresas, pues sí, tienen una dimensión social, pero muchas veces esa dimensión social está sometida a exigencias de ganancia económica, de intereses no siempre tan limpios y tan universales como debieran. De modo que yo creo que esto es uno de los puntos. Está bien que la universidad y la empresa colaboren. No está bien que la universidad se convierta simplemente en algo al servicio de la empresa y que todo lo que no tiene una demanda
laboral inmediata por vía de la sociedad, eso ya se abandone y se deje aparte. Sobre todo porque las asignaturas, las disciplinas humanísticas son aquellas que tratan de los fines de la vida y no solamente de sus medios. Es importante que tengamos y que sigamos esos medios, como decíamos, racionales para llegar a los fines, técnicos, científicos, etcétera. Todo eso es muy importante. Pero es importante que sepamos qué fines queremos llegar. Un aparato técnicamente perfecto no nos va a dar nunca qué fin quieres alcanzar con él. Un automóvil de última generación, con todos los GPS y todas las maravillas técnicas que se quieran, no nos va a decir a dónde queremos ir. Nos llevará a donde queramos ir, pero no nos va a decir a dónde queremos ir. Entonces, la decisión sobre a dónde queremos ir hay que tomarla por otras vías, no meramente técnicas, no meramente científicas, no meramente empresariales, sino humanistas, nacidas de la sociedad, de una reflexión conjunta sobre nuestros valores, sobre nuestro futuro, etc. De modo que la sociedad sí debe influir y pedir responsabilidad a la universidad, pero la universidad también tiene que saber que está no solamente fabricando medios, sino personas capaces de dirigir y de pensar fines junto con nosotros. Es decir, yo creo que esa dimensión de buscar un refugio para aquellos que se preocupan de los fines y no solamente de los medios es también una tarea importante de la universidad. Hay ahora, yo creo que también viene un poco de una influencia de Estados Unidos, etcétera, esa constante reclamación de excelencia, de liderazgo, etcétera, ¿no? Y constantemente le reclaman a uno, pues venga usted a hablarnos de liderazgo, de excelencia. Bueno, yo les confieso que tampoco creo que sea tan importante ser líder ni ser excelente. Yo creo que hace falta que la sociedad sea excelente. La excelencia social me parece mucho más importante que la excelencia individual. Que la universidad esté dirigida, como la educación en general, a hacer ascender la excelencia de la sociedad en que se dan las vidas de las personas. Si la sociedad es excelente, aparecerán individuos excelentes en ella. Pero esa idea de que lo importante es que crear personas empeñadas en sobresalir sobre los demás, sin preocuparse de si los demás quedan por abajo por falta de méritos o simplemente por falta de posibilidades, por establecimiento de injusticias sociales, eso me parece profundamente erróneo. Yo creo que es mucho más importante que la excelencia y el liderazgo es que la sociedad en sí misma haya sido ascendida a la reflexión de la ciudadanía, de sus derechos, de sus garantías, que todos compartimos y que son imprescindibles para una vida democrática cabal. Yo creo que Por ello creo que es importante conservar la idea de enseñanza pública y de universidad pública. Corremos, si no, el riesgo de que todo quede supeditado a intereses que pueden ser perfectamente lícitos y perfectamente comprensibles, pero que no están pensados con esa ambición de universalidad que es imprescindible en la vida democrática. Yo creo que tenemos que potenciar todo aquello que conjuntamente hace ascender el nivel educativo y de conocimientos de la sociedad. Y eso tiene que ser una petición de los ciudadanos. No confiemos en que los políticos van a preocuparse excepcionalmente o extraordinariamente de la educación. Por una sencilla razón, no por falta quizá de una buena voluntad, no hay por qué pensar eso, pero los políticos piensan a muy corto plazo. Y uno de los defectos o de los problemas de la educación es que no tiene efectos a corto plazo. La más excelente y bien pensada reforma educativa no funciona en un mes, ni en dos años, sino que funciona a los 15 o 20 o 25 años, es cuando se ven los efectos de la buena educación.
Entonces, ningún político en el mundo que yo conozca piensa a 25 años vista. Eso es como pensar que un político va a pensar en el siglo XXIX. O sea, jamás. La mentalidad política está preocupada por cuestiones mucho más próximas. Por lo tanto, tiene que ser la sociedad la que exija a los políticos que se preocupen de esas cuestiones educativas. Y debería haber en los países un pacto social, un pacto educativo que hiciese el diagrama de las exigencias educativas y su financiación y conservase ese fondo, ese tesoro educativo al margen del vaivén de los avatares de la política cotidiana. Porque si no, insisto, es muy difícil pensar que va a ser el político el que se vaya a preocupar. Somos nosotros los que tenemos que introducir esa exigencia. Y cuando el político nos hable de otras cuestiones a corto plazo, que también pueden ser interesantes, decir, bien, pero ¿qué va usted a hacer de la educación? No importa que usted no vaya a ver los efectos de la educación, nos importa a nosotros, a la sociedad. Por lo tanto, queremos que ustedes se ocupen de ello. Es verdad que la buena educación tiene el problema de ser cara, es decir, sin recursos no se puede educar bien. Yo había traído este librito que recoge la conferencia de Carlos Monsiváis cuando le dieron el premio Juan Rulfo en la última Feria del Libro de Guadalajara. Y, entre otras cosas, todas ellas muy interesantes, porque es una conferencia excelente y una reflexión sobre la cultura contemporánea, llena de sabiduría y además de esa ironía peculiar de Carlos. Él hace aquí una reflexión que yo les voy simplemente a leer, sin más, tal como él la hace, porque me parece que es significativa en cuanto a esa situación cuantificable referida naturalmente a México en este caso. En México, solo 225 de cada 10.000 habitantes llega a la universidad. 4 de cada 100 niños que ingresan a primaria consiguen terminar la universidad. 32 millones de mexicanos tienen una escolaridad inferior a la secundaria completa. El gasto anual promedio por estudiante de primaria en México es poco más de $100.000, 4 veces menos que el promedio de lo que gastan los países de la OCDE. Bueno, estos datos, que no tienen por qué ser finales ni definitivos, pero yo creo que son suficientemente preocupantes desde el punto de vista de la sociedad. No se trata de decir qué malos son los políticos, no, se trata de decir eso es lo que hay y esto es lo que tiene que ser mejorado y transformado. La inversión económica, evidentemente, sabemos todos que el dinero del Estado tiene unos límites, digo, cuando se utiliza bien, no cuando se desvía de sus usos debidos. Y entonces, ese dinero, cuando se aplica a unas cuestiones, pues evidentemente se detrae de otras. Tenemos que exigir que la educación tenga una parte importante y la sociedad tiene que estar incluso dispuesta a aceptar los relativos sacrificios que será invertir más dinero en la educación que en otras cuestiones. Eso tiene que ser una demanda social. No va a surgir exclusivamente de los políticos. Estoy seguro que no va a surgir solo de los políticos. Tiene que ser la sociedad lo que lo pida. Y es verdad que se dice, bueno, es que claro, la buena educación es muy cara, nosotros no la podemos permitir. Bueno, la buena educación es cara, pero la mala educación sale mucho más cara a los países que la buena. A largo plazo es la mala educación la que los países pagan, porque vivimos en una sociedad de conocimiento, en una sociedad en que hoy las grandes divisiones, mucho más que antes en cuestiones meramente económicas, territoriales, posesión de recursos naturales, etcétera, hoy las verdaderas grandes diferencias son los que tienen información y los que no la tienen, los que tienen conocimiento y los que no lo tienen, los que tienen conocimiento de primera mano y crean e inventan cosas, y los que tienen el conocimiento de segundas y tienen que vivir exclusivamente pidiendo a los demás que les ayuden para patentes, para ideas, para... Entonces, esa diferencia es la verdadera diferencia entre países desarrollados y no desarrollados. Desarrollados desde el punto de vista del conocimiento o no, desde el punto de vista de la educación o no. Y es la exigencia, yo creo, de la sociedad la que tiene que pedir que haya un esfuerzo, una inversión, una preocupación de toda la sociedad por la educación y por la educación no solo tecnológica, sino también ciudadana, que es la que más cuesta quizá a los políticos de asumir,
porque naturalmente educar ciudadanos para que sean críticos, para que conozcan sus derechos, para que conozcan las garantías de la democracia, para que las exijan, para que sean a la vez obedientes cuando toca serlo y desobedientes cuando se les manda lo indebido. Entonces, para ciudadanos de esa categoría, eso a los políticos les da un poco de preocupación. Prefieren buenos tecnócratas que buenos ciudadanos. Yo creo que nosotros debemos exigir esa otra ciudadanía y la universidad tiene que colaborar a ello. Tiene que colaborar a ello, como el lema de la Universidad de Baja California pide, la realización plena de lo humano en cada uno de nosotros y en la sociedad. Como el producto, la humanidad tiene que ser nuestro producto social más importante. Y yo creo que eso es lo que ha preocupado a las personas que con esfuerzo, con denuedo, a través de 50 años han llevado esta universidad. Estoy seguro que también les va a guiar en los próximos 50 años y ojalá que todos ustedes se beneficien de ello. Muchas gracias. Gracias.